Hola, en Bolivia en realidad hay un fraude muy bien montado, pero en este momento no se sabe de quién es, para quién va a servir. Hay dos candidatos del MAS a la presidencia, dos precandidatos, y ahora la disputa es de quién va a ser el fraude. Dice el siglo XXI esta semana, dice un fraude y dos dueños. Entonces parece que los venezolanos, los militares venezolanos que llegaron hace 2 semanas a Bolivia con propósitos académicos, dice el gobierno, han venido para ver cómo está y aceitar bien los mecanismos de fraude para el 25. ¿Qué tal? Eh, Dice Evo Morales que en realidad este asunto de la droga y de la cocaína es por culpa del Perú y propone que se cierre la frontera con ese país porque es de ahí que entra la droga, dice, a Bolivia. No hay un campeonato de cinismo todavía en Bolivia. Y después, siglo XXI habla de... Recuerda que hace 30 años en Afganistán, donde se produce la mayor parte del opio que se consume en el mundo, habían propuesto crear un partido político que esté respaldado por el narcotráfico, pero el Parlamento dijo no, perjudicaría la imagen del país. Y después dice, llegaron los talibanes y han implantado una dictadura musulmana, les importa un bledo el narcotráfico. Y como andamos por casa, muy mal por eso. Hay un negocio de venta de electricidad a la Argentina y no se sabe cuánto está pagando ese país, si está pagando, porque ya sabemos que Argentina de pagar para pagar no sabe mucho y está negociando unos préstamos con el Fondo Monetario. Y hay unas explicaciones muy preocupantes acerca de este negocio de venderle electricidad producida con el gas a la Argentina. Y hay finalmente un informe lapidario de la Heritage Foundation sobre la situación de la economía boliviana. En realidad, lo que se conoce, lo que se leyó, lo que se difundió hasta ahora sobre este informe es muy poco respecto de lo que realmente dice de Bolivia. Eso es una pasada rápida de los temas que toma Siglo XXI esta semana. Ya sabes, tienes que suscribirte y ayudarnos a que se suscriban otras personas, tus parientes, tus amigos, para apoyar este periodismo sin miedo del siglo XXI. A ver, un fraude y dos dueños. Entre los escándalos de la cocaína y la incontrolable crisis económica, los dos caudillos masistas siguen enfrentados para definir cuál de ellos será el candidato del MAS el 25, sin descuidar el fraude que les dará el triunfo, porque parece que eso de manejar el fraude no es como soplar y hacer botellas. El fraude no es como un auto con caja automática. El fraude hay que manejarlo, hay que conducirlo. Y entonces han venido unos venezolanos que dicen que son militares, pero que son expertos en ponerle aceite y hacer funcionar el sistema. Porque, según dice el siglo XXI, Luis Arce dice, si el fraude no va a funcionar el 25, entonces yo no estoy interesado en ser candidato. Yo me borraría. Y quieren ver si todo eso funciona. A los venezolanos han llegado, los cubanos viven en Bolivia ya asesorando al gobierno y son los que manejan el fraude, venezolanos y cubanos. No es cuestión de soplar y hacer botellas. El fraude es un mecanismo delicado, ¿no? Porque la gente no actúa como robots. Si tú has inscrito a una persona con 5 o 10 carnet de identidad para que vote, esa persona necesita alguna instrucción para ir a votar, algún incentivo, ¿no? Y parece que eso es lo que les preocupa a los dueños de este fraude comprado a extranjeros. El cocalero Evo Morales
parece que quiere participar en una especie de concurso del cinismo. Se ha mandado una frase terrible este fin de semana. Ha dicho que hay que cerrar la frontera con Perú para que deje de entrar la droga que nos desprestigia. Entonces, parece que él cree que los que lo escuchan, que son sus seguidores, ¿no? Van a convencerse de que en Bolivia en realidad no se produce cocaína, no. Esas 17 toneladas que fueron a Europa, no, pues son peruanas. Los 475 kilos embarcados en un avión de la empresa estatal del Estado plurinacional peruana. Entonces, ¿sabes? Parece que Evo Morales se ha decidido a provocar al Perú. No solamente que está exigiéndole al gobierno de Luis Arce que mande como consulesa a Puno a la señora Livia Patti, que es en realidad la sirviente de él, del cocalero, sino que además se burla diciendo estas cosas, de que en realidad Bolivia es un país inocente y la cocaína que sale de Bolivia es peruana en realidad. Después, siglo XXI habla de este asunto de Afganistán. Hace 30 años alguien propuso en Afganistán hacer un partido político que sea respaldado por la industria del opio. El parlamento afgano les dijo no queremos que se desprestigie el país. Y no se creó el partido. En Bolivia, en cambio, se creó un partido respaldado por la coca y sus derivados. Y ahí estamos en Bolivia. Es una vergüenza. Dice el siglo XXI que la policía hizo una especie de sondeo, sin querer, sin proponérselo. Agarró a 5 empleados de la aerolínea BOA, boliviana de aviación, que se creó para matar al Lloyd aéreo boliviano Aerosur. Agarró a 5 empleados de la empresa estatal del Estado plurinacional y resulta, en relación con el envío de 478 kilos de cocaína a España en un avión de BOA, agarró a 5 empleados de BOA y resulta que 4 de ellos tenían conexiones con el narcotráfico. 4 de 5. Eso quiere decir 80%, ¿verdad? O sea, 80% de estos empleados de la empresa de aviación están, según este sondeo hecho por la policía, sin quererlo, ¿no? Después, siglo XXI habla de un negocio medio raro que está haciendo, porque el pupilo de Evo Morales en Bolivia, Luis Arce Catacora, y el pupilo de Cristina Kirchner en Argentina, Alberto Fernández, se han reunido para inaugurar el negocio de venta de energía eléctrica boliviana a la Argentina. Y ocurre que no se revela cuánto está pagando Argentina por la electricidad boliviana, cuánto le cuesta a Bolivia producir esa energía. Y hay un informe del siglo XXI que dice que para recibir comisiones de las compras que hacían, los masistas compraron plantas termoeléctricas con una capacidad 3 veces superior al consumo de energía eléctrica en Bolivia. 3 veces superior. O sea, son millones, cientos de millones de dólares que están ahí. Y para disimular, estos dos pupilos, Arce Catacora de Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, se reunieron y dijeron, no, estamos haciendo un negocio para comprar. Y al mismo tiempo YPFB anuncia que ha decidido cerrar las operaciones de la planta de urea. ¿Por qué? Porque quiere usar ese gas que consume la planta de urea para añadirlo al volumen que se exporta de gas natural a la Argentina, porque la Argentina paga muy bien por el gas. Contradicción. Entonces, si paga muy bien por el gas,
¿Por qué no le vendes gas y no tratas de hacer funcionar esas plantas eléctricas para producir una electricidad que realmente dice que tiene un precio baratísimo, pero está sellado por una cláusula de confidencialidad? Está especializado el gobierno del MAS en tener contratos con cláusulas de confidencialidad, sobre todo con China y con Rusia. Y hay un informe lapidario. Resulta que se ha difundido algunos detalles del informe de la Fundación Heritage sobre el índice de libertad económica en el mundo. Y los medios de comunicación bolivianos han difundido una miseria, una ínfima parte de ese informe. Por ejemplo, este informe dice: a pesar de tener una de las reservas de litio más ricas del mundo y de las altas exportaciones de gas natural, Bolivia sigue caracterizándose por una pobreza profundamente arraigada, actividades ilegales de droga y tendencias autoritarias populistas. Eso dice Heritage Foundation, por ejemplo, sobre el tema boliviano. El presidente Luis Arce fue elegido el 20 luego de la renuncia de Evo Morales después de casi 14 años en el poder. El breve mandato de Janine Áñez de la coalición centrista Unidad Democrática, dice, y ahora está presa. Dice Heritage Foundation, critica, y además este informe habla de las conexiones peligrosas que tiene Bolivia con Rusia y con China en lo económico. Ya sabemos, en este momento los chinos manejan el litio, manejan el oro y manejan el hierro del Mutún. Está bien en este momento un bloqueo de carreteras en Puerto Suárez de gente que está protestando porque resulta que la empresa estatal del Mutún, manejada por masistas, prefiere a empresas chinas y a trabajadores, mano de obra chinos para esos empleos. Entonces, o sea, Bolivia ya es una colonia china, sugieren estas informaciones. Eso es todo muy a vuelo de pájaro, lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana. Ya sabes, si te gusta este canal, te suscribes, le pones la campanita para que te avise la próxima llegada de una entrega, pero sobre todo te suscribes y recomiendas a tus amigos y parientes que se suscriban a la carta informativa Siglo XXI, que aparece todos los lunes desde 1988 haciendo periodismo sin miedo. Chao, muchas gracias.